Dicen que las peores decisiones nacen del hambre. Y esa noche, con los pies llenos de lodo y la mirada perdida en el horizonte, Isabela tomó la suya. ¿Tú alguna vez has tenido que dormir con tus hijos temblando de frío? Escríbelo en los comentarios y escucha la historia. La tormenta arrancaba las tejas de los tejados. El viento del norte silbaba entre los troncos del pueblo de Santiago de las Nieves, un rincón olvidado en las sierras de Durango. Isabela, de 38 años, caminaba descalza por la calle de tierra, con una cobija vieja cubriendo a su hija más pequeña, Alma, que lloraba con un llanto cansado, seco, como si ya no quedaran lágrimas. Su marido, Tomás, había muerto 2 semanas antes, aplastado por una viga en una obra de la hacienda donde trabajaba. El patrón dio 10,000 pesos de compasión y ordenó que desalojaran la pequeña casita que ocupaban en el terreno del trabajo. Así es la vida, viuda, le dijo sin mirarla. La obra sigue. El cuerpo de Tomás ni siquiera alcanzó a enfriarse cuando ya los hombres, con sombreros negros, estaban sacando los muebles oxidados a la calle. «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó Luisito, de 8 años, con voz asustada. «A donde no nos corran», contestó ella, temblando. Iban con ellos también Matilde, la hija mayor de 14, que arrastraba una caja de cartón con los pocos trapos que quedaban. La lluvia golpeaba sin clemencia. El olor a polvo húmedo se mezclaba con el del miedo y el cansancio. En el portal de la iglesia, un anciano les tendió la mano. Don Melquíades, el sacristán, con su poncho raído, los miró con tristeza. «Doña Isabela, dicen que la vieja mansión de los Alberde necesita quien la cuide. Nadie quiere, porque... Bueno, ya sabe». Ella bajó la cabeza. «¿Por qué dicen que está maldita?», preguntó con voz ronca. «Porque los que entran no duran», susurró el viejo. «Pero yo sé que usted tiene el corazón más fuerte que el diablo mismo. Esa noche no durmió. Acurrucó a sus hijos bajo un techo de lámina prestado y miró la oscuridad. El relámpago iluminó la ladera. En lo alto, el caserón de los Alberde se levantaba como un esqueleto. Cada ventana parecía un ojo apagado. «Una casa mala para una buena mujer», murmuró. Pero sabía que el hambre no espera. Al amanecer tomó una decisión. El camino hacia la hacienda era un sendero de barro y espinas. Cada paso dolía. El aire olía a humedad vieja, a hojas podridas y madera muerta. Los niños caminaban tras ella, en silencio, mirando cómo las nubes se tragaban el sol. En la entrada, una reja oxidada y un letrero medio caído. «Propiedad de la familia Alberde». La pintura blanca estaba comida por los años. Isabela empujó la puerta y el chirrido le mordió los oídos. Dentro, el silencio. El caserón parecía respirar. Cada tabla del piso crujía como si protestara. «No entres». «Buenos días», dijo al aire, con voz que apenas se oía. Pero el eco le respondió con la misma frase, deformada. El mayordomo del antiguo dueño, un hombre flaco con rostro de cera, apareció desde la sombra del zaguán. «¿Viene usted de parte del padre Melquíades?». «Sí». «Dijo que necesitaban a alguien que cuidara el lugar», contestó sin levantar la vista. «El patrón murió hace 15 años, pero el notario paga a quien mantenga limpia la casa. Pocos aguantan más de una semana. Le entregó una llave pesada, de hierro negro. Si oye pasos o voces, no se asuste. La casa recuerda a sus dueños». Los niños se miraron, asustados. Alma se abrazó a la pierna de su madre. Isabela tragó saliva. Sabía que mentiría si dijera que no tenía miedo, pero la necesidad era más grande. «Yo aguantaré», susurró. El primer día lo dedicó a limpiar el polvo de las paredes. Las telarañas colgaban del techo como nubes amarillentas. En los pasillos, retratos de los antiguos Alberde observaban con ojos tristes. El olor a humedad era tan fuerte que hacía llorar. Cada trapo que exprimía salía negro. Matilde barría.
Luisito recogía ramas del jardín. Alma tropezaba entre las hojas secas. Al anochecer, cuando el viento se coló por las rendijas, la puerta principal se cerró sola con un golpe. «¡Mamá!», gritó Luisito. «Fue el viento, mi amor», mintió ella, apretando el crucifijo en su cuello. Pero esa noche no durmió. Escuchó pasos que arrastraban polvo en el corredor. A veces, como si alguien llorara detrás de una puerta cerrada. El tic-tac de un reloj que no se veía marcaba las horas con precisión enfermiza. Al tercer día, Alma despertó con fiebre. «El frío de los muertos», dijo don Melquíades cuando los visitó con pan y leche. Pero también trajo una noticia. El notario llegaría pronto con papeles. La casa podría pasar a su cuidado oficial, y eso significaría techo y comida para sus hijos. El corazón de Isabela se aferró a esa esperanza. Pero aquella noche, mientras buscaba mantas viejas en el desván, algo brilló entre las tablas del suelo. Una pequeña llave dorada, cubierta de tierra. No supo por qué, pero al tocarla, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, como si la casa reconociera a su dueña. Entonces, escuchó un murmullo cerca del muro del sótano, una voz tan baja que apenas era viento. «No bajes». «Aún no». Isabela retrocedió, con el corazón en la garganta. «Miedo. Solo miedo», se dijo. Pero algo dentro de ella sabía que no era imaginación. Agarró a sus hijos, los abrazó fuerte y les susurró que todo estaría bien, aunque ni ella lo creía. Pero el amanecer llegó distinto. La casa amaneció más limpia, casi respirando. Un perfume de flores marchitas flotaba en el aire. Y sobre la mesa del comedor, alguien, o algo, había dejado una foto antigua. Una mujer idéntica a Isabela, de pie frente al mismo caserón, con un niño en brazos y una mirada de fuego. El viento abrió la ventana y el retrato cayó al suelo. Detrás, con tinta casi borrada, se leía una frase: «El que jura proteger esta casa, protegerá su linaje». Isabela tembló. No sabía que, al aceptar cuidar aquel lugar, acababa de sellar un destino que llevaba generaciones esperando por ella. Las paredes guardaban secretos del marido perdido, y lo que Isabela iba a descubrir esa noche cambiaría su forma de recordar. ¿Tú has sentido que alguien te observa aun cuando estás sola? Escríbelo en los comentarios y escucha cómo empezó el eco. Las mañanas en la mansión de los Alverde eran silenciosas, casi irreales. El sol apenas atravesaba las cortinas gruesas, y el polvo flotaba como si bailara al ritmo lento de la respiración del lugar. Isabela había pasado 3 días tratando de que el suelo de madera dejara de crujir bajo sus pasos, pero parecía inútil. El caserón se quejaba con cada movimiento, como si protestara su presencia. Luisito, con un balde viejo, trataba de sacar agua del pozo del patio. «Está muy hondo, mamá. El agua suena pero no sube», gritó. Isabela se acercó. Miró dentro del pozo. Apenas podía distinguir su reflejo temblando con el brillo del cielo. «Paciencia, mijo», dijo con voz suave. «Todo lo bueno cuesta». Atrás, Matilde extendía ropa mojada en una cuerda improvisada. Su cara seria parecía esconder algo más que cansancio. Desde que habían entrado a la casa, las noches de Matilde se llenaban de insomnio. Decía escuchar susurros de mujer, pasos alrededor de su cuarto, y un llanto que a veces se confundía con el de Alma. A mediodía llegó don Melquíades otra vez. Traía una bolsa con pan duro y café envuelto en tela. «Dicen en el pueblo que ya está usted viviendo con los muertos, Isabela». Ella sonrió con ese gesto de quien no tiene opción. «Si los muertos me dejan dormir, yo les agradezco». El viejo se santiguó. «Solo tenga cuidado. No todo espíritu es enemigo, pero hay dolores que no descansan». Esa tarde, mientras el viento movía las cortinas, Isabela decidió limpiar el cuarto que había sido del antiguo patrón, don Rogelio Alverde.
Era el único que conservaba muebles de madera maciza, un escritorio cubierto de polvo y una ventana que daba al barranco. El aire estaba frío, incluso con el sol cayendo a plomo afuera. Abrió el cajón central del escritorio y encontró una libreta con el cuero reseco. Las páginas olían a humedad y tinta vieja. En la primera hoja, con letra elegante, se leía: Diario del 12 de julio. El peón sabe demasiado. Hablaré con Tomás antes de que alguien más lo haga. Isabela sintió que el corazón se le detenía. «¿Tomás?», susurró. El temblor le subió por las manos. Su esposo había trabajado ahí. Siempre le decía que aquel patrón tenía negocios raros, pero nunca dio detalles. Ella cerró la libreta y escuchó algo detrás. 3 golpes lentos en la pared. Se volteó. Nadie. Solo la pintura agrietada y un retrato torcido con el rostro de una mujer de cabello trenzado. «Mamá, ven rápido», gritó Matilde desde el pasillo. Corrió hacia la voz. En el corredor largo, la niña señalaba el suelo, una línea fina de humedad que se extendía hasta perderse bajo una puerta cerrada. Al abrirla, encontraron una habitación pequeña, sin ventanas, cubierta de moho. En el centro, un baúl medio podrido. Isabela se arrodilló. La cerradura estaba rota. Dentro solo había retazos de papeles mojados, un trozo de rosario y una medalla de San Judas. Pero lo extraño no era el contenido, sino el olor, ese aroma agrio de tierra removida. La noche los atrapó allí, entre rumores de viento y puertas que se movían sin ayuda. Luisito se durmió abrazando una lámpara apagada. Alma ronqueaba suavemente, temblando bajo la manta. Isabela permaneció despierta junto al fuego casi extinguido. En su mente volvía la frase del diario: «Hablaré con Tomás». Afuera, en la oscuridad del patio, se escuchó el relincho de un caballo. Luego, el ruido seco de cascos sobre piedra. Se asomó a la ventana. No había nada, solo la silueta del portón, inmóvil. Cuando volvió la mirada, vio que en la mesa del comedor estaba abierta la libreta. No recordaba haberla dejado allí. En la nueva página, escrita con la misma letra antigua, se leía algo que no estaba antes. Él la escondió en el sótano. El aire se congeló. «¿Quién la escondió?», susurró. El viento apagó la vela. Temblando, encendió un fósforo. Su respiración se mezclaba con el humo del azufre. Cada sombra del techo parecía moverse. La llama iluminó los rostros de sus hijos dormidos. «Debo salir de aquí», pensó. Pero no podía. No había a dónde ir. Y pese al miedo, algo más crecía en ella. Una necesidad de saber. La casa le estaba hablando. A la mañana siguiente, el notario llegó en un auto polvoriento. Era un hombre serio, de gafas gruesas y acento de la capital. Le entregó unos papeles. «Es un contrato de custodia. Si firma, podrá seguir viviendo aquí y recibirá un pequeño pago mensual». «¿Y los dueños?», preguntó Isabela. «Todos muertos, señora. Esta propiedad pertenece a un fondo. Nadie quiere venderla». Mientras hablaban, Matilde husmeaba detrás del notario. Observó que, al cerrar su maletín, una fotografía cayó sin querer. El mismo retrato que Isabela había encontrado en el comedor. La mujer idéntica a ella. «¿Quién es ella?», preguntó la muchacha. El notario palideció. «Esa señora fue la esposa de don Rogelio. Desapareció en esta casa. Nadie la vio salir jamás. Cuando el auto se alejó, la viuda sintió que el piso temblaba. El eco de los pasos del notario resonó más tiempo del necesario, como si algo caminara junto a él. Matilde corrió hacia su madre. «Mamita, ¿y si papá no murió en la obra? ¿Y si fue aquí?». Isabela la abrazó. «No digas eso, hija. Dios castiga las malas palabras». Pero dentro de ella una duda se encendió como brasas. Esa noche, el viento arrastró ceniza desde la chimenea y dibujó figuras sobre el suelo. Entre ellas, una forma ondulada, como una llave. La misma que había encontrado días atrás. El susurro volvió, más claro que nunca. «No bajes sola.
y en el fondo del pasillo, bajo la puerta del sótano, parpadeó una luz débil, como un corazón respirando. Isabela respiró hondo. Sabía que su marido, o el secreto de su muerte, la esperaba allí abajo, pero aún no estaba lista. Dicen que el dinero huele a humedad cuando ha sido ganado con sangre, y esta viuda pronto descubriría que la deuda de su marido era solo la superficie de algo mucho más oscuro. ¿Tú firmarías un contrato con condiciones que no entiendes? Escríbelo en los comentarios. Y escucha lo que hizo ella. El amanecer llegó con un aire diferente, denso, como si alguien hubiera agitado el polvo de los años. El portón de la mansión chirriaba con cada ráfaga de viento, y desde el interior, el eco resonaba como suspiro de gigante dormido. Isabela despertó antes de los niños. Se sentó en la cama, mirando el techo colmado de grietas. Esa voz de la noche anterior aún zumbaba en su cabeza. No bajes sola. El café que preparó sabía a tierra. Lo bebió sin azúcar, mirando por la ventana los montes cubiertos por neblina. Matilde apareció con el cabello enredado. Mamá, el pozo no tiene agua, ni una gota. Isabela frunció el ceño. Ayer tenía, hoy no. Solo un olor feo, como a metal. La mujer sintió un escalofrío que le bajó por la espalda. El agua desaparecida era una mala señal. Al poco rato, un auto negro subió por el camino de piedra. Del vehículo bajaron 2 hombres de traje, con sombreros nuevos y sonrisa de víbora. Uno era joven, con bigote fino. El otro, más viejo, con ojos que parecían haber visto demasiadas tumbas. «Buenos días, señor Alberde», dijo el mayor, pronunciando el apellido con un énfasis que la inquietó. «No soy Alberde», respondió. «Solo cuido la casa». «Ah, claro. Pero pronto podría serlo, si firma lo que venimos a ofrecer». Uno de ellos abrió una carpeta. Dentro, papeles con sellos, firmas y números. Ella apenas sabía leer tanto texto, pero reconoció el encabezado. Cesión de mantenimiento y usufructo de la propiedad. El hombre joven la observaba fijo, como analizando su cara. «Esta casa necesita manos decididas. El notario nos pidió asegurarnos de que usted comprende sus deberes». «Solo quiero trabajo», dijo ella. «Lo tendrá, mientras cumpla correctamente». Firmó. El bolígrafo le tembló en la mano. Nadie le explicó nada más. Cuando el coche desapareció, Matilde salió desde la puerta. «No me gusta, mamá. Ya está hecho», suspiró. «No hay vuelta atrás». Esa noche el viento cambió de dirección. El olor a metal del pozo se intensificó. Luisito insistió en que oyó voces bajo el piso, como si alguien rezara. Isabela revisó cada habitación con una lámpara de petróleo. La luz amarilla titilaba en los marcos de los cuadros y hacía parpadear los ojos pintados de los antepasados. Entre el pasillo del fondo y la escalera principal, escuchó un golpe sordo, como un martillazo. Corrió, pero solo halló una grieta nueva en la pared. De ella salía un hilo de polvo. A medianoche, el sueño la venció junto al fuego del comedor. En el silencio, la libreta del antiguo patrón, aquella que guardó tras el diario de don Rogelio, se cayó del estante. Abierta, mostraba otra frase que antes no estaba. Ella firmará, y con su firma sellará el regreso. Isabela despertó agitada. El reloj marcaba las 3. Nadie estaba despierto. La casa parecía respirar de nuevo, más lenta, más pesada. Caminó hacia la puerta principal y la vio abierta. La tormenta había comenzado otra vez. En el umbral, el barro fresco mostraba huellas. Huellas que entraban, no salían. «¿Quién está ahí?», gritó, alzando la lámpara. El reflejo iluminó una figura en el fondo del corredor. Un hombre con sombrero, mojado hasta los huesos. «Doña Isabela», dijo una voz reconocible. Venía a advertirle. Era don Melquíades, con el rostro blanco, casi cadavérico. Esos hombres que vinieron hoy no son del notario. Son los sobrinos del difunto Rogelio.
Quieren recuperar el tesoro que su marido encontró hace años al reparar el sótano. ¿Tesoro? ¿Qué tesoro? Tomás descubrió algo que no debía ver, y por eso nunca regresó a casa. El alma de Isabela se congeló. ¿Usted dice que lo mataron? El viejo bajó la mirada. Yo solo sé que no cayó ninguna viga ese día, y que desde entonces la casa no ha tenido descanso. El fuego del hogar se apagó como si alguien soplara sobre él. El anciano hizo la señal de la cruz. Si oye tamborazos bajo el piso, no los ignore. No son ratas, son los lamentos de los que fueron sacrificados aquí. Cuando amaneció, don Melquíades se había marchado sin dejar huellas. Solo su bastón permanecía junto a la puerta. Isabela juró que lo soñó, pero el bastón era real. Y en el mango tenía grabado el mismo símbolo que vio en los papeles del contrato. Un triángulo con 3 gotas. Luisito señaló otro detalle. Junto al bastón, la llave dorada descansaba entre el polvo. Como si alguien la hubiera dejado a propósito, pensó Isabela. La guardó. No sabía aún qué habría, pero en su corazón sentía que esa llave y la firma que acababa de estampar formaban parte de una misma trampa. Aquella tarde, un mensajero llegó con un sobre dirigido a ella. Dentro, una sola frase escrita con tinta roja. Lo que se esconde en el sótano es herencia de tu sangre. El miedo se transformó en ira. De pronto comprendió que ya no era solo una huésped. La casa, el contrato, la muerte de Tomás, todo estaba conectado. Se levantó del suelo, secó sus lágrimas y miró a sus hijos. No nos van a sacar de aquí. Esta casa también es nuestra. Matilde la observó, comprendiendo que algo en su madre había cambiado. En su rostro sucio y cansado se dibujó una expresión nueva, parecida a la determinación. Pero ni ella ni los niños escucharon el leve gemido que brotó del sótano, ni vieron cómo la cerradura vieja giró sola, como si alguien desde adentro quisiera salir. Dicen que hay silencios que gritan, y el silencio del sótano llevaba 15 años esperando que alguien los escuchara. ¿Tú bajarías a un lugar donde juraron que los vivos no regresan? Escríbelo en los comentarios y escucha lo que hizo ella. La tarde cayó sobre la mansión como un manto espeso. La lluvia golpeaba los vidrios y el aire sabía a óxido. Isabela había pasado el día en vela, limpiando una y otra vez los mismos rincones, solo para no pensar. Cada sonido del techo, cada suspiro de viento se le metía a los huesos. Afuera, el monte estaba cubierto de niebla, y los árboles torcidos parecían doblarse hacia la casa, como si quisieran advertirle: no entres. Pero ella no podía más. No soportaba oír el golpeteo que, desde el amanecer, venía del subsuelo. 3 golpes lentos, luego un silencio largo. 3 golpes otra vez. Luisito lo había escuchado también. Mamá, ¿quién toca abajo? Nada, hijo. El agua del pozo, quizá. Mentía. Lo sabía. Ese ritmo no era del agua. Era humano. Al anochecer, esperó a que los niños durmieran. Matilde se quedó rezando con Alma en brazos. Antes de salir del cuarto, Isabela besó sus frentes. Si oyes ruidos, no abras la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Matilde con los ojos grandes. A callar lo que hace ruido. Tomó la lámpara de petróleo, el bastón del viejo Melquíades y la llave dorada. Bajó descalza por las escaleras. El frío del suelo le calaba hasta las rodillas. Cada peldaño crujía como si el caserón la observara, conteniendo el aliento. Llegó a la puerta del sótano. La llave encajó. Giró. Un olor agrio, mezcla de humedad, tierra y hierro oxidado, escapó de golpe. El aire era tan denso que parecía moverse. Encendió la lámpara. Una escalera estrecha descendía en espiral hacia la oscuridad. Bajó despacio. 1, 2, 3 escalones. El viento que subía era frío y húmedo. Sintió que el corazón le latía en la garganta. A los pocos pasos, la luz de la lámpara iluminó una bóveda de piedra cubierta de símbolos. Parecían grabados antiguos, triángulos, estrellas,
números. En una esquina, un altar improvisado con velas apagadas y un cuadro ennegrecido. ¿Tomás? Susurró, apenas un hilo de voz. El eco repitió su nombre. ¿O más? Al fondo, algo brilló. Un cofre metálico, igual al que había visto en el diario de don Rogelio. Estaba encajado en el suelo, cubierto de polvo y telarañas. Isabela se arrodilló. Sus dedos temblaban. Soplando la tierra vio las letras grabadas. Propiedad de la familia Alberde. No abrir sin el sello. Recordó el contrato. Recordó su firma y la frase del mensaje anónimo. Herencia de tu sangre. La cerradura tenía la misma forma que la llave dorada. La giró. El clic del metal resonó como un latido. Dentro encontró una caja más pequeña, envuelta en tela de lino húmeda y manchada. La abrió lentamente. Había rollos de documentos antiguos, monedas de plata y una carta. La letra era de su marido. Isabela, si estás leyendo esto, entonces no logré salir. Todo lo que nos hicieron fue por esto. No confíes en nadie del pueblo. El tesoro no es dinero, es un secreto de familia. Y tú, sin saberlo, eres parte de ella. Cuida a los niños. Si llegas al sótano, sabrás qué hacer. Una lágrima cayó sobre el papel. El frío le mordía los dedos. De pronto, algo detrás del cofre se movió. Una figura, pequeña, agachada. La lámpara tembló, proyectando sombras largas por todo el muro. ¿Quién anda ahí?, gritó. El silencio respondió primero. Luego, un gemido, como el de alguien que intenta hablar después de años de no hacerlo. Isabela alzó la lámpara. En la esquina, un hombre flaco, sucio de tierra, ojos hundidos. «¿Tomás?», balbuceó. Pero no era su marido. Era otro. El hombre la miró con horror. «Usted no debió bajar, señora», dijo con voz quebrada. «Ellos vendrán. No les gusta que los nombres se despierten». «¿Quiénes?». «Los descendientes. Los que no dejaron descanso». Entonces el techo vibró. El retumbar de pasos arriba, como si alguien estuviera corriendo por los pasillos. Luisito gritó su nombre. Isabela corrió escaleras arriba, pero la lámpara se apagó con una ráfaga. El hombre gritó detrás. «¡Cierre la puerta! ¡Ellos ya vienen!». Subió tropezando, con el corazón desbocado. Cerró la puerta del sótano con todas sus fuerzas. Luisito y Matilde lloraban en el corredor. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó la niña. «Nada. Mi vida. Nada. Un sueño». Pero el sueño no terminaba. Desde abajo, 3 golpes sonaron nuevamente. Más lentos. Más fuertes. El amanecer trajo un olor a ceniza. En el patio, alguien había dibujado con lodo el mismo triángulo de los papeles. Y sobre el dibujo, la huella pequeña de una mano infantil. Matilde la vio primero. «¿Es la tuya, mamá?», Isabela negó. «No. Es más pequeña. Y está fresca». La brisa nocturna había cesado, pero el caserón seguía susurrando entre sus vigas. «Ya lo sabes. Ya lo abriste». Isabela comprendió que había roto una promesa antigua y que la casa, ahora despierta, no volvería a dormir por mucho tiempo. Dicen que cuando una mujer pierde todo, también pierde el miedo. Pero esa noche, Isabela descubriría que había algo aún más fuerte que el miedo. La verdad que la esperaba en la oscuridad. ¿Tú podrías seguir viviendo encima de un secreto que respira? Escríbelo en los comentarios. Y escucha cómo la viuda dejó de temblar. El amanecer llegó sin sol. Una neblina espesa cubría el terreno, y el aire pesaba como si la montaña entera estuviera respirando. Isabela no durmió. Se quedó sentada junto a la puerta del sótano, con la lámpara apagada y la llave dorada entre los dedos. Cada tanto, el silencio se rompía con un crujido, un golpe suave de madera. Luisito y Alma dormían. Matilde, con los ojos abiertos y los labios secos, la observaba. «Mamá, ¿qué había allá abajo?». Isabela tragó saliva. Nada que debiera estar allí. ¿Y los golpes? Solo viento atrapado. Ya va a pasar. Pero ni ella lo creía.
A media mañana, la tierra del patio volvió a temblar, leve, como si alguien caminara en lo profundo. Los platos sobre la mesa vibraron. Matilde soltó un grito. ¡Mamá! ¡Se movió el suelo! Isabela corrió a abrazarlos. El temblor duró apenas unos segundos, pero bastó para que una grieta se abriera en la pared junto a la escalera. Dentro del yeso roto apareció una pequeña cruz de madera ennegrecida, clavada con clavos viejos. La desenterró con cuidado. En el reverso, apenas visible, R.A. Rogelio Alverde, el nombre del patrón muerto. El corazón le golpeó el pecho. Comprendió que el sótano no era solo una bodega, era una tumba. Lo que su marido había encontrado no era un tesoro, sino una sepultura escondida. Durante el día, trató de mantenerse ocupada. Lavó la ropa en el pozo seco, barrió el corredor, encendió fuego. Pero la casa tenía otro ritmo. Los relojes se adelantaban, las puertas se abrían solas. Al atardecer, escuchó carruajes a lo lejos. Varios hombres se acercaban por el camino, recolectores o visitantes. La viuda sintió un presentimiento helado. 3 figuras entraron sin llamar. Era el joven del bigote fino, otro hombre con rostro curtido, y detrás, una mujer elegante con sombrero de plumas. Sus botas dejaron charcos en el piso. «Buenas tardes, viuda», dijo ella con voz dulce. «Venimos a recoger algo que nos pertenece. No tengo nada de ustedes. Eso lo veremos. Don Rogelio era mi tío. Lo que haya en esta casa nos corresponde». Matilde quiso hablar, pero Isabela le apretó la mano. «No hay nada de valor aquí, solo polvo». La dama caminó hasta la pared agrietada, tocó la cruz y sonrió. «Ah, ya abrió el camino. Qué valiente. No muchos se atreven a bajar». «¿Qué busca?», preguntó Isabela. «Los nombres, las escrituras, el secreto de los muertos que nos dieron fortuna. Y usted, señora, firmó para ser parte de ello». De su bolso sacó una copia del contrato, empapada en tinta. Aquí dice: «La custodio acepta todas las cargas, visibles e invisibles, del inmueble». «Yo no entendí eso», replicó Isabela. «La fe no requiere entendimiento, solo obediencia». Luisito empezó a llorar. Alma se escondió detrás de la falda de su madre. «Llévense sus papeles y déjennos en paz». «No mientras el templo siga cerrado», dijo la mujer, señalando la puerta del sótano. «Esa puerta no puede permanecer sellada. Pertenece a los Alverde». Isabela se interpuso. «Por encima de mí, nadie más entra». El hombre del bigote la empujó con fuerza. Ella cayó al suelo, y la llave dorada rodó hasta los pies de la dama. «Es esta, ¿verdad?», dijo la mujer, tomándola. ¡Qué ironía! Un secreto guardado por una pobre viuda. Matilde gritó: «Devuélvela». El hombre levantó la mano, pero antes de que la golpeara, un estruendo sacudió la casa. Un rugido profundo, como varios truenos bajo tierra. Los visitantes retrocedieron. Del sótano salió un hilo de humo oscuro, denso, con olor a ceniza. Isabela corrió, tomó la llave de las manos de la mujer y la levantó. «No saben lo que despiertan». «Al contrario», susurró la dama. «Justo eso queremos». La casa tembló. Las ventanas estallaron hacia adentro. Un viento helado recorrió los pasillos, arrastrando retratos y cenizas. Los niños gritaron. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. Isabela, sin pensar, empujó la puerta del sótano y gritó hacia el abismo: «Si tú estás ahí, ayúdame, por nuestros hijos». El rugido cesó. Por un instante, la calma fue tan profunda que se oyó caer una gota. Luego, del interior oscuro, una voz masculina respondió, grave, triste y conocida: «Te lo advertí, Isa. No los dejes entrar». Las rodillas le fallaron. Reconoció esa voz. Era Tomás. Pero Tomás estaba muerto. Los visitantes huyeron entre los escombros, profiriendo oraciones. El polvo lo cubrió todo. La puerta volvió a cerrarse sola con un golpe seco. Isabela cayó de rodillas, abrazando a sus hijos.
Matilde temblaba. «Mamá, ¿era mi papá?» Ella lloró sin responder. Solo susurró. «Ya no estamos solos aquí». Al amanecer, el caserón estaba en silencio, pero el aire olía a tierra recién abierta, y en la madera de la puerta del sótano, alguien, o algo, había escrito con un dedo sucio: «Aún no has pagado». Dicen que los muertos se llevan sus secretos, pero los vivos regresan por los que dejaron enterrados. ¿Tú abrirías la puerta a un extraño si su sombra llegara antes que él? Escríbelo en los comentarios y escucha lo que pasó después. El sol recortaba las sierras, pero la luz no trajo consuelo. El interior de la mansión amaneció cubierto de polvo y hollín, como si alguien hubiera encendido fuego durante la madrugada. La madera seguía tibia y el aire tenía gusto a carbón. Isabela pasó la noche en vela, observando la puerta del sótano. Los niños dormían abrazados entre sí, exhaustos. La frase grabada, «Aún no has pagado», parecía más oscura con cada hora. Intentó borrarla con un trapo húmedo, pero la mancha volvió, más profunda, como si estuviera escrita desde adentro. A media mañana se escuchó el motor de un automóvil, un sonido raro en aquellas tierras. Luisito corrió a la ventana. «Mamá, viene otro carro». Isabela apretó la mandíbula. En el camino subía un sedán gris cubierto de barro, y de él bajaron dos hombres. Uno vestía traje beige y botas limpias. El otro, atuendo de campo y pistola al cinto. Golpearon la puerta 3 veces. «¿Doña Isabela Mendoza?», preguntó el de traje, mostrándole un papel. «Venimos como representantes del licenciado Aramburo, notario de Durango». La viuda lo miró con desconfianza. «¿El notario ya vino?» «No, señora. Ese era un impostor. El verdadero acaba de saber lo que pasa aquí». Los hombres se presentaron: don Julián Aramburo, abogado mayor, y Esteban, su asistente. «Necesitamos revisar los documentos que firmó. Hay irregularidades», explicó el licenciado mientras limpiaba sus gafas empañadas. «Alguien registró su nombre en un fideicomiso que nunca existió». «¿Qué significa eso?», preguntó Isabela. «Que la quieren usar, y que la casa no pertenece a los Alberde. Pertenece a los Mendoza». El corazón de la viuda se detuvo un instante. Como dijo, su difunta suegra, Dolores Mendoza, figura como heredera parcial del terreno hace más de 30 años. Parece que don Rogelio ocultó esa información. Matilde se acercó. «¿Entonces esta casa es de mamá?». El abogado levantó la mano. «Con calma, niña. Todo indica que su familia fue despojada, pero necesitamos pruebas». Isabela pensó en la carta de Tomás, en el cofre, en los documentos húmedos. «Están abajo», dijo con voz baja. El licenciado arqueó una ceja. «¿Dónde abajo?». Ella señaló la puerta del sótano. Nadie habló por unos segundos. El viejo abogado se acomodó el sombrero. «No me diga que piensa bajar ahí. Los rumores sobre este sitio no son nuevos». «Allí está la verdad», respondió Isabela, encendiendo la lámpara. Los hombres intercambiaron miradas. El asistente, Esteban, murmuró algo al oído del abogado, pero éste negó con un gesto. «Iremos juntos», dijo. La madera crujió al abrirse. Un aire helado subió desde las escaleras, trayendo ese mismo olor metálico. El licenciado encendió una linterna eléctrica y la luz blanca bañó las paredes llenas de símbolos. «Santo Dios», susurró. «Esto no es un sótano, es un santuario». Isabela los guió hasta el cofre. Las telarañas parecían moverse solas, como si respiraran. Ella se arrodilló y abrió la tapa. Adentro seguían las monedas, los pergaminos, la carta de Tomás. «Aquí está la prueba», dijo, entregando los papeles. Julián los examinó con cuidado. «Auténticos, firmas del siglo pasado. Y este sello es del testamento de 1899. Si esto se valida, la casa y las tierras son suyas, señora». «Luisito,
que esperaba en lo alto de la escalera, exclamó: ¿Entonces ya somos ricos? Isabela sonrió con ternura cansada. Ricos no, hijo, pero al fin vamos a tener nombre. De pronto, el aire cambió. La lámpara parpadeó. En las paredes, las sombras crecieron y se estiraron como si algo invisible se moviera detrás de ellas. Un coro de susurros llenó la bóveda. El abogado bajó la voz. ¿Escuchó eso? Isabela asintió. Los documentos vibraban en sus manos, como si una corriente pasara a través del papel. Una voz, la misma que había oído antes, emergió del rincón oscuro. No debía mostrarlos, Isa. Aún no. El abogado retrocedió, pálido. ¿Quién habló? Mi esposo, susurró ella, sin apartar la mirada del cofre. Eso es imposible, dijo Esteban, haciendo la cruz. La lámpara se apagó de golpe. Oscuridad total. Un golpe seco. Luego, un chillido. Cuando Isabela encendió otra vez la llama, el licenciado estaba en el suelo, inconsciente, y Esteban corría hacia la escalera. En el pecho del abogado, una marca triangular, como quemadura reciente. Isabela lo cubrió con su chal. La casa no quiere testigos, dijo, segura. Arriba, los niños gritaban. «Mamá, hay alguien afuera». Corrió hasta la puerta principal. 3 figuras los rodeaban, montadas a caballo, con antorchas. Eran los mismos sobrinos del dueño. Uno gritó: «Entréguenos los papeles y nadie saldrá herido». El fuego iluminó los rostros alterados. Matilde abrazó a Alma. El licenciado, tambaleante, se incorporó. «Señora, los documentos son su escudo. Si salen de aquí, la matan». Isabela lo sabía. La batalla apenas comenzaba. El rugido del viento barrió el corredor. Las antorchas se apagaron una por una. Y en el silencio que siguió, un trueno largo estremeció la tierra. El sótano volvió a gemir, profundo, hambriento. Isabela levantó la llave dorada, mirando la oscuridad como si hablara con alguien. «Si de verdad eres tú, Tomás, dame fuerza. No dejaré que toquen lo nuestro». Bajo sus pies, el suelo respondió con un leve latido. Los vivos se preparaban para pelear por herencia, y los muertos, para proteger lo suyo. ¿Tú confiarías en una casa que parece respirarte al oído? Escríbelo en los comentarios, y escucha cómo la viuda enfrentó lo imposible. Las horas siguientes fueron tan largas que el tiempo pareció doblarse. Afuera, los caballos resoplaban entre la lluvia, y dentro, el aire estaba tan espeso que dolía respirarlo. El abogado Arámburo sangraba del hombro, pero insistía en seguir de pie. Sus gafas colgaban torcidas. «Señora, salga con los niños por la puerta trasera», susurró. Isabela negó con firmeza. «Si salgo, nos matan. Si me quedo, puedo cambiar el final». La mansión vibró. Los retratos caídos en el pasillo empezaron a girar lentamente, enfrentando a los intrusos, con ojos de pintura, que parecían vivos. El viento sopló hacia adentro, levantando cenizas de los años. La madera gemía. El alma del caserón estaba despertando. Matilde sujetó la mano de su madre. «Mamá, la casa está hablando». «No, hija», corrigió Isabela. «Está recordando». Los hombres a caballo arremetieron contra la puerta. El primer golpe hizo estallar los cristales. El segundo dobló las bisagras. En cada estruendo se mezclaba un retumbar profundo desde abajo, como si la tierra respondiera al ataque. Uno de los sobrinos gritó: «¡Sale, o la quemamos viva!». El abogado, tembloroso, alzó los documentos. «Con esto la ley está de su lado, doña Isabela. Nadie puede quitarle esta casa». «¿Y de qué me sirve la ley si los que mandan también son fantasmas?», respondió ella. El tercer golpe tiró la puerta. 3 hombres armados con machetes irrumpieron. Sus botas pisotearon los charcos del suelo, y sus sombras se alargaron por las paredes. «Entréguenos las escrituras», rugió el que iba adelante. Antes de que el abogado respondiera, un estruendo retumbó desde el sótano. El suelo se partió en una línea
que cruzó la sala de extremo a extremo. Un aire gélido escapó de la grieta, acompañado por un susurro múltiple, como si 100 voces rezaran a la vez. Los intrusos retrocedieron. Isabela, sin entender del todo, levantó la llave dorada. «Si me buscan a mí, aquí estoy», gritó. «Pero a mis hijos no los tocan». La lámpara parpadeó. De las paredes comenzaron a salir destellos, nombres grabados con fuego, siluetas que subían hasta el techo. El abogado cayó de rodillas. «Santo cielo, son las almas registradas en la herencia», susurró. Los rostros formados de humo observaron a los atacantes, y una voz de mujer, nítida y antigua, llenó la sala. «Esta casa no pertenece a los ladrones, sino a quienes sangraron por ella». Los hombres soltaron sus armas. Uno de ellos huyó a campo traviesa, gritando. Los caballos relinchaban, aterrados. La mujer elegante, que había vuelto con sus cómplices, se quedó paralizada al ver las sombras girando. «¿Qué es esto?», chilló. Isabela se acercó, con la lámpara alzada. «Su familia enterró vivos a otros por estas tierras. Ahora vienen por usted». El viento se volvió un coro de lamentos. Las ventanas reventaron hacia afuera. Entre la ráfaga apareció una figura masculina, translúcida, con los ojos vacíos y la voz quebrada. «Tomás», murmuró Isabela, sin miedo. El espectro extendió la mano hacia ella, tocó el suelo, y la grieta se cerró lentamente bajo sus pies. Los intrusos retrocedieron. Uno gritó al verla, otro se lanzó por la puerta. Solo la dama quedó inmóvil, sollozando. Tomás habló otra vez. «La deuda ya fue pagada, pero el secreto sigue abierto». Isabela se arrodilló. «¿Qué secreto, amor? Dímelo». El fantasma susurró algo que el viento se llevó, pero una palabra alcanzó a escapar. «Niños». La llama de la lámpara cayó al suelo, encendiéndose de nuevo sin aceite. En la pared apareció una nueva inscripción, escrita con hollín fresco. «El linaje no termina aquí». Matilde corrió a abrazar a su madre. «Papá está protegiéndonos, mamá». «Sí», respondió ella, «pero también pidiendo justicia». El abogado, aún temblando, recogió los documentos. «Tiene que salir del país con estos papeles. Si los Alberdes sobreviven esta noche, intentarán recuperarlos». Isabela lo miró con cansancio. «No puedo huir. Mi marido y esta casa me enseñaron que uno no se esconde de su verdad». Del techo cayó polvo. Unos pasos pesados resonaron en el pasillo. Era Esteban, el asistente, pálido, con los ojos desorbitados. «Doña Isabela, los del pueblo vienen con antorchas. Dicen que usted es bruja, que despertó el mal». Ella suspiró, mirando a sus hijos, luego al retrato ennegrecido de la mujer idéntica a ella. «No soy bruja, muchacho. Soy la dueña. Y hoy, esta casa hablará con mi voz». Los gritos se oyeron desde fuera, acercándose como ola. El abogado intentó detenerla, pero Isabela ya abría las ventanas para enfrentar al pueblo. El aire de la sierra entró rugiendo. Las cortinas se levantaron solas, como alas, y en medio del estruendo, la campana de la iglesia comenzó a sonar sin que nadie la tocara. Los vivos y los muertos estaban a punto de enfrentarse bajo el mismo techo, y la mansión, por fin, respiraba con toda su fuerza. Dicen que cuando el fuego llega, no distingue inocentes ni culpables, solo revela lo que estaba podrido. ¿Tú confiarías en el fuego para limpiar tus pecados? Escríbelo en los comentarios. Y escucha lo que pasó aquella noche. La multitud se acercaba como enjambre. Hombres con antorchas, mujeres con rosarios, niños que lloraban de curiosidad y terror. Desde la terraza del caserón, Isabela los observaba con el rostro cubierto de hollín y los puños firmes. Su mirada ya no era de miedo, sino de desafío. «Mamá, tienen fuego», susurró Luisito. «Lo sé, hijo», respondió. «Y nosotros tenemos verdad». El abogado Aramburo, pálido, sostenía los papeles contra el pecho.
Isabela, entiéndalo. No los convence con palabras. Hay que huir. Si me voy ahora, mis hijos vivirán eternamente como hijos de una bruja. Me quedaré hasta que vean quién es la verdadera culpable. Abajo, entre los primeros hombres, apareció la mujer de sombrero de plumas, resguardada tras 2 peones. Gritaba con voz firme: «Esa mujer mató a mi tío Rogelio, profanó su tumba y robó su herencia». El pueblo rugió. Piedras golpearon la fachada. Isabela sintió el primer impacto, seco, en la puerta principal. Dentro, las sombras volvieron a moverse con furia. Los retratos comenzaron a caer uno tras otro. Matilde cayó de rodillas, rezando: «Santa Virgen, protégenos». Isabela le acarició el cabello. «La Virgen también fue madre sola, hija. No temas». El abogado se acercó a ella. «Hay una salida por el muro norte. Una vez afuera, entregue los documentos al obispo de Durango». «¿Y usted?», preguntó. «Yo me quedo. Mi deber está aquí. Fui testigo del infierno y debo escribirlo». De pronto, un olor a humo inundó el aire. Alguien había arrojado un trapo encendido por la ventana rota. Las cortinas prendieron fuego con un zumbido breve. Matilde chilló: «¡Mamá! ¡Se está quemando!». Isabela tomó una manta y apagó las primeras llamas, pero otras surgieron en el corredor. El infierno había empezado. Los niños tosían. El aire se volvía espeso. El notario y Esteban ayudaban a mover muebles para abrir un paso al sótano. «Por aquí. Hay menos fuego», gritó Esteban. La viuda se detuvo corta en la escalera. De aquel abismo subía una brisa fría, impropia del incendio. «No bajen», dijo una voz ronca, la misma que conocía de memoria. «Tomás», susurró ella. El espectro apareció de nuevo, más nítido que nunca, recortado entre el humo. «Isa, no temas al fuego. Él solo revela. Lo que quemas arriba no es el techo, es la mentira». El abogado, aturdido, apuntó con la luz hacia el fantasma. «Santo Dios». «No es el diablo», dijo Isabela con calma. «Es mi esposo». El fuego seguía trepando por las vigas, reptando como culebra. Desde el patio, los gritos del pueblo crecían. «¡Arde la maldita!», gritaban. Pero algo cambió en el viento. La llama se volvió azul. El humo se volvió dorado. Las ventanas comenzaron a abrirse solas, arrojando afuera las chispas. El abogado se llevó las manos a la cara. «Nunca he visto fuego que huya de la casa». Isabela entendió. El caserón no quería morir. Tomó el cofre con los documentos, lo abrazó y subió al piso superior. En el camino, se detuvo frente al retrato ennegrecido. Lo arrancó de la pared. Detrás, un compartimento oculto con una carta sellada. El sello, roto por el calor, reveló otra verdad. «Yo, Dolores Mendoza, declaro que este terreno fue comprado con la sangre de mi hijo y la servidumbre de mi nuera. Si un día alguien de mi sangre lo reclama, el fuego lo purificará para ella». El corazón de Isabela se llenó de furia. Esa letra era de su suegra, la madre que nunca conoció. Aquella injusticia vivía desde generaciones. Gritó al viento: «Esta tierra es de las mujeres que enterraron su hambre debajo del polvo, no de los que heredan mentiras». La mansión rugió con ella. El techo estalló en chispas. El fuego siguió un camino propio, bordando los muros como si dibujara un mensaje. A través del humo, se formó una figura femenina hecha de luz, la misma mujer del antiguo retrato. Se acercó a Isabela, la miró con ternura y le dijo: «Ahora sabes quién eres. Devuélvele nombre a nuestra sangre». Isabela extendió la mano, y la figura se desvaneció. El calor comenzó a ceder. El fuego se convirtió en brasas. El caserón respiró por última vez y exhaló humo claro, como un suspiro que lleva años atrapado. Abajo, los aldeanos cayeron de rodillas al ver el resplandor. La lluvia regresó, apaciguando las últimas llamas. Cuando todo terminó, el alba pintaba el cielo de rosa.
Entre los escombros, la viuda encontró intacto el cofre, los documentos y una sola frase escrita con ceniza sobre la piedra. Dolores descansa. La deuda ha sido pagada. Con las manos ennegrecidas, Isabela miró a sus hijos. «Nos quedamos, ¿verdad, mamá?», preguntó Luisito. Ella sonrió cansada. «Nos quedamos, pero no como sirvientes. Esta casa renacerá con los vivos». El abogado asintió, limpiándose las lágrimas. «Y el pueblo conocerá la verdad. Lo juro ante Dios y ante los muertos». En los montes, el eco del trueno se apagó, pero bajo el suelo, muy hondo, aún latía un rumor, un nuevo movimiento, como si algo se preparara para volver a despertar. Dicen que cuando una mujer se levanta del polvo, los hombres se sienten ofendidos con el destino. Pero a Isabela ya no la definía el miedo, sino el eco de sus muertos detrás. ¿Tú seguirías callando si todos te señalaran? Escríbelo en los comentarios. Y escucha cómo la viuda enfrentó al mundo entero. El amanecer en el valle fue distinto. La neblina bajaba cargada de olor a madera quemada y tierra húmeda. Entre las ruinas del caserón, Isabela recogía pedazos de tejas con las manos desnudas. Su cuerpo cansado, los ojos tan secos que ni las lágrimas encontraban salida. Luisito ayudaba con una pala improvisada. Matilde cargaba a Alma, aún febril, envuelta en un zarape chamuscado. El abogado Aramburo tosía, medio cubierto por vendajes. El viento cambió, pero el pueblo no, señora. Lo acusan de brujería, de homicidio, de haber traído la desgracia. Isabela lo miró, sin espanto. Los hombres queman lo que no entienden. Eso no es nuevo en Durango. 2 días después, llegaron los oficiales del distrito. El juez de paz, don Mateo Linares, montaba un caballo blanco. Detrás, media docena de soldados rurales. Por orden del gobierno local, queda usted detenida, Isabela Mendoza, bajo cargos de incendio intencional y usurpación de bienes, anunció con voz seca. Matilde corrió hacia su madre. No la puede llevar. El juez levantó la mano. Todo se discutirá en tribunal. Ataron las muñecas de Isabela con una cuerda fina. Ella no opuso resistencia. Antes de partir, le tendió la caja metálica al abogado. Guárdela. Si la abren, todo se pierde. Aramburo asintió, pálido, sabiendo que guardaba la verdad en ruinas. El camino hacia el pueblo era largo y polvoriento. La gente salía de sus casas para mirar. Mujeres con pañuelos, hombres con machetes, niños descalzos. Algunos arrojaban piedras pequeñas, otros solo insultos. Viuda del demonio, quemadora de santos. Ella caminó erguida, con la mirada fija en el horizonte. En cada insulto, sentía revivir las voces de sus ancestros, las sirvientas, las mendigas, las olvidadas. El juicio se celebró en la vieja capilla, porque era el único edificio aún de pie. El pueblo entero asistió. Isabela fue colocada frente al altar, bajo la imagen ennegrecida del Cristo. El juez se acomodó los lentes. Dicen que la noche del incendio usted invocó a un espíritu. Dije el nombre de mi esposo, y apareció un espectro, según testigos. A veces el amor hace milagros, licenciado. ¿Va a enjuiciar también al amor? Un murmullo recorrió a los espectadores. El juez carraspeó. Lo que enjuiciamos son los actos, no los sentimientos. El abogado Aramburo se levantó. Su señoría, tengo en mi poder un testamento firmado por Dolores Mendoza, que demuestra que la propiedad incendiada pertenecía por derecho a mi clienta. El juez arqueó una ceja. ¿Prueba material? Aquí mismo, dijo el hombre, mostrando el documento sellado con ceniza. Los murmullos crecieron. La mujer del sombrero de plumas se puso de pie. Eso es falso, una invención de bruja. El abogado replicó. Falso sería negar la sangre que corre bajo esas tierras. He visto la firma y el sello original. El fuego no destruyó la verdad, solo la limpió. El juez tomó el papel,
Lo leyó en silencio. Por un instante, el aire se detuvo. Fuera, el viento golpeó las ventanas de la capilla. Un trueno lejano respondió desde las sierras. Este documento, dijo el juez, de ser auténtico, anula cualquier reclamo de los Alberde. El abogado sonrió apenas. Entonces, ¿declara usted inocente a mi clienta? El juez suspiró, mirando al público. El pueblo quiere culpables, no verdades. Pero la ley es la ley. Golpeó la mesa 3 veces. Isabela Mendoza queda absuelta de los cargos. El silencio reinó un segundo. Luego la multitud estalló en gritos. Algunos insultaban, otros lloraban, y pocos aplaudieron. Isabela levantó el rostro y dijo: «Hoy no gané nada. Solo recuperé el apellido de mis hijos». La mujer elegante gritó desde el fondo: «Eso no ha terminado. Esa casa traerá muerte otra vez». Isabela la miró por última vez. «No, señora. Esta vez traerá vida». Al caer la tarde, fue liberada. Al salir del templo, sintió la primera brisa limpia en meses. Sus hijos la esperaban con el abogado al borde del camino. Matilde corrió a abrazarla, llorando. Luisito preguntó: «¿Podemos volver a casa, mamá?» «Sí, hijo. Pero ya no será la misma casa». Volvieron a las ruinas al anochecer. El aire aún olía a ceniza, pero entre las piedras brotaban pequeñas flores blancas. El fuego había sembrado algo más que miedo. Isabela se arrodilló, tocó la tierra tibia y murmuró una oración. Del suelo, justo donde había estado el sótano, emanó un brillo tenue, casi lunar. Luisito lo vio. «Mira, mamá, la luz del papá». La viuda sonrió apenas. «Es su promesa. Nos vigila desde la tierra». Lejos, las campanas del pueblo repicaron por error o por destino. La justicia había hablado, pero el eco de la montaña todavía guardaba un último suspiro. Dicen que quien cava para enterrar un pasado termina sembrando su futuro, y aquella viuda, que perdió todo, estaba a punto de convertirse en guardiana de la vida misma. ¿Tú perdonarías a un pueblo que quiso verte arder? Escríbelo en los comentarios. Y escucha el último capítulo. Los meses siguientes fueron duros, pero distintos. La lluvia bendijo por fin la tierra de Santiago de las Nieves, y el caserón, ennegrecido pero firme, volvió a respirar. Don Julián Aramburo visitaba con frecuencia para ayudar a reconstruir lo posible. Los niños regresaban con las manos cubiertas de barro, trayendo piedras y semillas. Isabela había hecho una promesa. Donde hubo fuego, habría comida. Con ayuda de algunos vecinos que comprendieron tarde su error, limpió el terreno, removió los escombros y levantó un gran alero de madera. Allí montó un comedor para huérfanos y viudas, la tierra de los vivos. «Aquí nadie pedirá perdón por tener hambre», decía, mientras servía sopas donadas por las monjas de Durango. Matilde manejaba las ollas. Luisito ordeñaba cabras. Alma reía entre flores. El abogado llevó papel y tinta para registrar oficialmente el proyecto. «Doña Isabela, el gobernador oyó su historia», explicó con una sonrisa. «Propone declarar este sitio patrimonio histórico». Ella se rió suave. «Histórico sí, pero no por lo que quemaron, sino por lo que sobrevivió». El pueblo, sin embargo, aún murmuraba. Algunos seguían viéndola con miedo, otros con respeto. Una tarde, mientras preparaban pan, una visitante inesperada cruzó la entrada. La mujer del sombrero de plumas, envejecida, pálida. «Vine a pedir perdón», dijo con voz quebrada. «Todo lo que tocamos se volvió ruina. La maldición era nuestra, no suya». Isabela la escuchó sin rencor. «El perdón no se pide, se demuestra. Quédese a ayudar, si de verdad busca paz». La mujer asintió y se quedó en silencio, amasando con las manos temblorosas. Con el tiempo, cada piedra del caserón se volvió testigo de milagros pequeños. Niños que reían, ancianas que cantaban, hombres cansados que hallaban descanso. A veces, por las noches,
El viento traía susurros desde el subsuelo. No eran lamentos, sino voces de calma. Gracias, decían. Ya es tiempo. Una madrugada, cuando la luna estaba entera y blanca, Isabela salió al patio. El aire olía a flores recién abiertas. Se sentó junto a la vieja puerta del sótano, ahora sellada con cal y sal, y dejó una vela encendida. Tomás, susurró, ya cumplí. Tenemos tierra, nombre y casa. Puedes descansar. El viento levantó su cabello. Un resplandor suave salió desde el suelo, formando una silueta fugaz que se inclinó sobre ella. Sintió un beso frío en la frente y una frase que solo su corazón entendió. Aún te espero, pero vive mucho antes de volver. Lloró sin miedo, con gratitud, como quien comprende su destino. Al amanecer, el pueblo entero subió a la colina. Don Julián colgó un letrero de madera frente a los restos restaurados. Refugio de los vivos, memoria de los muertos. Sonaron guitarras. Los niños corrieron. Las montañas devolvieron un eco que no era lamento, sino canto. Esa noche, mientras el fuego del comedor crepitaba, Matilde se acercó a su madre. «Mamá, ¿tú crees que el alma del caserón sigue aquí?» Isabela sonrió, mirando las llamas. «No, hija. Ahora el alma está en nosotros». El abogado levantó su copa de vidrio. «Brindemos, por los muertos que descansan y por las mujeres que ya no se arrodillan». El silencio posterior no fue vacío, sino sagrado. Las vigas del techo crujieron. La tierra pareció asentarse. Una brisa recorrió la sala, con olor a pan recién hecho y madera limpia. Y cuando todos dormían, en la colina donde comenzó la historia, una última chispa de luz se encendió sola detrás de una ventana. No era fuego, era promesa. Fin.